noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a mi podcast Maide León Consultora. Recuerda que me encuentras a través de varias plataformas: YouTube, Maide León Consultora, Facebook, fanpage Maide León Consultora y mi cuenta Spotify Maide León Consultora. Recuerda, ya estamos a 3 episodios de finalizar nuestra primera temporada de Cómo ser exitoso. Estamos buscando conjuntamente esa respuesta que empieza desde nosotros mismos, y por ello, para confrontar y para que ustedes tengan pensamiento crítico y tomen lo que realmente les sirva de este podcast, quiero traer a colación un libro espectacular que ha llegado a mis manos, que tiene que ver con el tema de las personalidades y conocernos a nosotros mismos para poder alcanzar nuestras metas. Este libro se llama Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca. Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca, donde vamos a comprender nuestra personalidad a través del eneagrama. Recuerden que el eneagrama ya está en episodios anteriores. Es aquello que nos ayuda a entender qué tipo de personalidad tenemos, por qué nos comportamos de esa manera. Me encantaría leerles un extracto de Gerardo Schmelglin, perdónenme por la pronunciación, que extrajo este autor de este libro, Borja Vilaseca, que me pareció tan interesante y que puede hacer que le sirva al que está escuchando esta información. Y dice así: vamos a amenizar con una música mucho más romántica, música más instrumental, mucho mejor. Dice así, me parece tan espectacular este mensaje: aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Sufres porque no aceptas lo que te va ocurriendo a lo largo de la vida y porque tu ego te hace creer que puedes cambiar la realidad externa para adecuarla a tus propios deseos, aspiraciones y expectativas. Pero la verdad es que lo único que sí puedes cambiar es la interpretación que haces de los acontecimientos en sí, conociendo y comprendiendo cómo funciona tu mente. Si tu interpretación del hecho te soporta sufrimiento o te reporta sufrimiento, es que actúas movido por la ignorancia. Si te deja satisfacción, bienestar o armonía, no cabe duda de que actúas movido por la sabiduría. Ante cualquier tipo de perturbación, ya sea por miedo, tristeza o ira, hazte una simple pregunta: ¿qué es lo que no estoy aceptando? La respuesta te hará comprender que la limitación que origina todas esas desagradables reacciones está en tu propia mente y no en ninguna otra parte. En realidad, nadie puede hacerte daño emocionalmente. Tu ego es el que te hace reaccionar automáticamente ante todo lo que te sucede, te dicen o te hacen. Tu ego es el único responsable de tu malestar interior, por mucho que te esfuerces en buscar culpables fuera de ti mismo. Cuando compruebas la veracidad de estas afirmaciones a través de tu experiencia personal, dejas de intentar cambiar la realidad externa para acomodarla a las exigencias de tu ego y comienzas a trabajar sobre tu realidad interna para aprender a aceptarla tal como es. A partir de entonces comprendes que has venido al mundo a aprender a ser feliz por ti mismo y a aceptar y amar a los demás tal como son. Este es el llamado al camino espiritual. Interesante, ¿no? Les recomiendo, les reitero nuevamente este libro, Encantado de conocerme, de Borja Vilaseca. 3 cosas puntuales que quiero resaltar de este texto que acabamos de escuchar. Primero, hacernos una simple pregunta como: ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Sí? Porque nuestro mundo es nuestro mundo es como nosotros lo observamos y lo miramos. Los sentimientos, sensaciones,
percepciones que sentimos son propias. Otro punto interesante que me encanta resaltar es acá: a partir de entonces comprendes que has venido al mundo a aprender a ser feliz por ti mismo. Qué lindo, ¿no? Aprender a ser feliz por nosotros mismos, con nuestros propios sentimientos y entendimientos del mundo. Y finalmente dice, a aceptar y amar a todos los demás como son. Como son. También son personas. Personas que les duele, personas que viven, que sufren, que vibran. Respetar, amarlas y aceptarlas tal y como son. Ya para cerrar mi podcast del día de hoy, te dejo esta interpretación de que, como lo decía este texto, nosotros, si sentimos ganas de llorar, debemos llorar. Si sentimos ganas de reír, debemos reír. Si sentimos complejidad, debemos de sentirla. Pero no quedarnos allí, sino buscar en nuestro interior, preguntarnos por qué nos sentimos como nos sentimos, qué nos está afectando y darle una solución. Espero que hayas entendido el mensaje del día de hoy. Recuerda que estás en el podcast de Maide León Consultora. Hasta el 30 de agosto en la respuesta a la pregunta o al cuestionamiento: ¿cómo ser exitoso? Maide León Consultora, canal de YouTube, fanpage en Facebook y cuenta de Spotify. Hasta mañana.